Nosotros matamos al perro, Tiñoso de Luis Bernardo Onuana es una obra fundamental en la literatura mozambiqueña y una poderosa colección de cuentos que captura las complejidades de la vida bajo el régimen colonial en Mozambique. Publicada en 1964, esta colección es la obra más celebrada de Onuana y sigue siendo una piedra angular de la literatura africana, reconocida por su incisiva exploración de cuestiones sociales, políticas y culturales. Onuana escribió Nosotros matamos al perro, Tiñoso durante una época de gran agitación política y social en Mozambique. El país todavía estaba bajo el régimen colonial portugués, y las semillas de los movimientos independentistas comenzaban a echar raíces. Los cuentos de esta colección reflejan las luchas e injusticias que enfrentó el pueblo mozambiqueño bajo el colonialismo, destacando la vida cotidiana de individuos comunes atrapados en el fuego cruzado de fuerzas políticas más grandes. El propio Onuana fue un participante activo en la lucha por la independencia, lo que agrega una capa de autenticidad y urgencia a su escritura. Los cuentos de esta colección no son solo obras literarias, sino también actos de resistencia que dan voz a los oprimidos y arrojan luz sobre las duras realidades de la vida bajo el colonialismo. Los temas centrales de Nosotros matamos al perro, Tiñoso giran en torno a la opresión, la identidad y la resistencia. El cuento que da título al libro, Nosotros matamos al perro, Tiñoso, sirve como una alegoría conmovedora de la brutal realidad del colonialismo. La historia, que gira en torno a un grupo de niños que tienen la tarea de matar a un perro enfermo, simboliza los efectos deshumanizadores del régimen colonial y las complejidades morales de la resistencia. El perro, que representa tanto a una víctima como a una amenaza, se convierte en un poderoso símbolo del propio sistema colonial, algo que debe ser destruido pero que también evoca compasión y dilema moral. El acto de matar al perro refleja el conflicto interno dentro de los colonizados, divididos entre la necesidad de afirmar su humanidad y los actos brutales que tal afirmación puede requerir. Otros cuentos de la colección, como Dina Papá, Haz Masas y Abelota, exploran más a fondo los temas de la pobreza, la desigualdad racial y la pérdida de la inocencia. Onuana utiliza estas narraciones para exponer las cicatrices psicológicas y emocionales que deja el colonialismo, en particular en las generaciones más jóvenes. Los personajes de Onuana suelen ser personas comunes, niños, campesinos, trabajadores, cuyas vidas se ven profundamente afectadas por el sistema colonial. A través de sus historias, Onuana captura toda la gama de emociones humanas, desde el miedo y la ira hasta la esperanza y la resiliencia. Los niños de estas historias, en particular, están representados con una conmovedora sensación de inocencia perdida, mientras navegan por un mundo duro, injusto y, a menudo, incomprensible. El estilo de escritura de Onuana se destaca por su sencillez y claridad, que contrasta marcadamente con la complejidad de los temas que explora. Su prosa es directa y sin adornos, lo que permite que el peso del tema hable por sí solo. Esta elección estilística realza el impacto emocional de las historias, haciendo que el lector sienta toda la fuerza de las experiencias de los personajes. Nosotros matamos al perro, Tiñoso no es solo una obra literaria, sino también un documento histórico que captura el espíritu de un pueblo al borde de la revolución. La colección está profundamente arraigada en las realidades culturales y sociales de Mozambique durante el periodo colonial, y proporciona una perspectiva valiosa sobre las experiencias de los colonizados. El libro ha tenido un impacto duradero en la literatura mozambiqueña y se considera una obra pionera que allanó el camino para las futuras generaciones de escritores africanos. También contribuyó al cuerpo más amplio de la literatura poscolonial, ofreciendo perspectivas sobre la dinámica psicológica y social de la vida bajo el dominio colonial. Nosotros matamos al perro, Tiñoso de Luis Bernardo Onuana es una colección profunda y conmovedora que ofrece una poderosa crítica del colonialismo y sus efectos sobre el espíritu humano. A través de su vívida narración, su rico simbolismo y su profunda empatía por sus personajes, el libro ofrece un retrato convincente de una sociedad que lucha por mantener su dignidad e identidad frente a la opresión. Esta colección es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la literatura africana, los estudios poscoloniales o los temas universales de la justicia, la resistencia y las complejidades de la moralidad humana. La obra de Onuana sigue siendo una exploración atemporal y relevante del impacto duradero del colonialismo, tanto en los individuos como en las sociedades en su conjunto.
Para concluir, estas son las 5 características principales que debes recordar sobre el libro Nosotros matamos al perro, Tiñoso de Luis Bernardo Unoana. Simbolismo del colonialismo, el cuento que da título al libro. Nosotros matamos al perro, Tiñoso, sirve como alegoría de los efectos del colonialismo en Mozambique. El perro enfermo que los niños deben matar simboliza el sistema colonial, una fuerza opresiva que debe ser combatida, pero que evoca emociones complejas, como la compasión y el miedo, que reflejan las luchas de los pueblos colonizados con su propia situación. Temas de opresión y resistencia, la colección explora temas de opresión, desigualdad racial y las complejidades morales de la resistencia. Estas historias reflejan las duras realidades de la vida bajo el dominio colonial portugués, centrándose en cómo estas condiciones afectan la vida diaria y los estados psicológicos de los mozambiqueños comunes, en particular los niños. Enfoque en vidas ordinarias. Los personajes de Unoana son personas comunes, niños, trabajadores y campesinos, que se ven profundamente afectados por el régimen colonial. Las historias resaltan sus luchas, miedos y esperanzas, brindando una perspectiva profundamente humana sobre el contexto sociopolítico más amplio de la época. Importancia cultural e histórica. Nosotros matamos al perro. Tiñoso es un hito en la literatura africana y en la historia cultural de Mozambique. Escrito durante una época de tensión política y de florecimiento del movimiento independentista, el libro capta el espíritu y los desafíos del pueblo mozambiqueño bajo el régimen colonial, lo que lo convierte en un documento importante de su época. Impacto y legado. La colección ha tenido un impacto significativo en la literatura africana, inspirando a futuras generaciones de escritores en Mozambique y otros lugares. Sigue siendo una obra clave en los estudios poscoloniales, que proporciona información valiosa sobre los efectos psicológicos y sociales del colonialismo. Este fue nuestro resumen del libro Nosotros matamos al perro, Tiñoso de Luis Bernardo Unoana. Esperamos que te haya ayudado.